Bueno, muy buenas noches para todas las personas que en estos momentos ya se encuentran conectadas en una clase más de entrenamiento táctico cognitivo de Open Mind Soccer. 7 de la noche, 10 minutos. La idea es estar acá por una hora, o sea, hasta las 8:10 aproximadamente. Y por eso, en esta oportunidad, rápidamente presento al profesor Álvaro de Jesús Gómez, quien tiene un tema preparado para todos nosotros en la noche de hoy. Este tema que es un tema que se ha seleccionado ya desde días anteriores, que se llama concentración individual, concentración individual para una presión colectiva. Es un tema que va a desarrollar el profesor Álvaro de Jesús Gómez utilizando las herramientas didácticas para que les llegue a todos ustedes. Entonces, sin más preámbulos, y para iniciar de una vez con la clase, les presento al profesor Álvaro de Jesús Gómez, quien se va a dirigir a todos ustedes en la noche de hoy. Adelante, profesor, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que hoy se encuentran en sala. Alumnos, jugadores, como les decía, profesores, amigos del fútbol, periodistas. Esto da cabida para todos. Un saludo cordial. Como lo dice Carlos, el tema de hoy es un tema que se está aplicando en la gran mayoría de los clubes para ese fútbol, sobre todo el fútbol de resultado, ¿no? El fútbol de tratar como sea de buscar ganar y acercarse uno más rápidamente al arco contrario y jugar. Yo diría que jugar a no dejar jugar es lo que se busca con el trabajo de presión. Yo quiero primero este significado, darle el significado a esa palabra presión, ¿no? Eh, para poder ordenar todo. Siempre que se habla de presión, se habla de ir a tratar de buscar hacerse el balón que lo tiene el contrario. Y entonces cuando uno manda a sus jugadores a presionar, pues a uno de ellos, el que le corresponde ir sobre el hombre del balón, es ir a atacar al hombre del balón. Se necesita mucha concentración de parte del que va a presionar y de los apoyos, o sea, de los compañeros, de todo el equipo. Siempre que hay una presión, el que va a presionar debe tener en cuenta que el equipo está en una buena posición, en un buen ordenamiento, para que lo puedan respaldar. Ir a presionar solo, sin respaldo, es un suicidio, es un desgaste, porque fácilmente el presionador seguramente que va a tratar de emplear cualquiera de los elementos que se necesitan para evitar que el rival se haga el balón. Si yo voy a presionar, pues voy a buscar que el rival haga tres cosas que podría hacer el jugador con balón, ¿no? O cuatro, digo yo, que es hacer una conducción a cualquier lado, devolverse con el balón o en diagonal, horizontal, para tratar de alejar el balón al rival que le está presionando. Eso sería una conducción. Otra sería apostar a un pase, o sea, descargar, entregarle el balón a un compañero para evitar que el presionador se haga él. Ese pase también puede ser un rechazo con dirección o un rechazo sin dirección. O sea, una situación desesperada, es pegarle como sea, pero no permitir que el rival le vaya a quitar el balón. Eso es lo que uno busca. Ojalá que si va a rechazar, no rechace con esa visión clara de entregársela a un compañero rasante o media altura o con una buena técnica en ese caso. Y el otro es el dribbling, apostar a que ese jugador que me viene a presionar lo pueda eludir y lo pueda eliminar totalmente, o sea, dejarlo
ya sin la posibilidad de quedar por delante mío. O sea, hacerlo con un drible. Entonces, podemos driblar, podemos conducir, podemos hacer un pase o un rechazo. Ojalá un rechazo que no sea, como le digo antes, no sea con precisión, con buena posibilidad de entregársela al que él considere que está en mi mejor ubicación, que ojalá sea desesperado. A esto le podemos agregar algo más. El jugador que va a la presión es un jugador que desde el momento en que parte, en el momento en que arranca, podría yo decir que antes de arrancar, él ya debe de saber a dónde lo quiere invitar a que ese jugador haga cualquiera de estas que yo en ese momento les estoy diciendo, conducción, pase o dribbling o rechazo. Él tiene dos lados, el jugador que posee el balón, un lado derecho o un lado izquierdo. Entonces yo puedo escoger llevarlo hacia la línea lateral más cercana o invitarlo hacia el centro. Eso ya lo dispone estratégicamente el técnico, dependiendo en la zona que se encuentre el jugador con balón. Lo otro es que también yo puedo apostar a siempre ir a invitarlo a que juegue hacia la zona donde menos posibilidad él o menos maestría puede llegar a tener. ¿Cuál es la que menos maestría puede llegar a tener un jugador? Es su lado menos dominante. Nosotros siempre, por lo general, tenemos un lado que dominamos más que otro. Unos son diestros, otros son zurdos, son izquierdos. Entonces, pues seguramente que lo invitaríamos a la pierna menos dominante. Entonces, por eso es tan importante que dentro de los ejercicios de fundamentación le enseñemos a nuestro jugador a obligar al rival a que juegue con su pierna no dominante, a que si me va a driblar, si me va a eliminar, si me va a encarar, como decimos nosotros, si me va a encarar para tratar de eliminarme, lo haga por el lado donde menos tenga su lateralidad, su dominio, su virtud. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos un lado que dominamos mejor que otro. Hay jugadores que tienen un dominio de la pierna no dominante casi en un 80, 90, 70, 80%, hay otros 50, hay otros que escasamente un 10%, y hay jugadores, y hasta han llegado al fútbol profesional, que su otra pierna no la dominan para ni conducir ni driblar. Es una pierna más bien de pierna y pie de apoyo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. El desplazamiento. Ahora le voy a pedir el favor a Carlos en la pizarra para que miremos algún movimiento de desplazamiento que debe hacer el jugador hacia el poseedor del balón. Entonces, le podríamos poner un nombre, ángulo de desplazamiento, o sea, pero desde ese momento, yo con mi cuerpo le voy a evitar al jugador con balón que él pueda apoyarse en un jugador que va quedando atrás mío, sea al lado derecho, sea al lado izquierdo, que con mi cuerpo no le permita con facilidad hacer ese pase. Y cuando yo llegue, tengo dos posibilidades. Una, hacer una retardación. Y la otra, directamente la presión. Ellos están grabando. Digo la retardación. Ellos están grabando la... Que si yo veo que mi equipo no está en muy buena posición en ese momento para respaldarme, puedo ir y respaldar. En el baloncesto dicen que eso se llama marcar posición. O sea, marcar posición al driblador, o sea, al que posee el balón. Entonces, se le paran formando un ángulo en sus pies. Un ángulo como una V, como una V pequeñita. Un pie adelante, otro atrás. ¿Cuál es la referencia o la posición
donde uno puede considerar que el jugador está muy bien ubicado, llegar y pararse a una buena distancia entre el balón y la persona y el jugador defensor. No tan cerca ni tan lejos. No tan cerca porque nadie nos va a dejar acercar. Y si yo no voy a presionar, ¿para qué me le voy a acercar tanto? Porque entonces lo voy a obligar a que haga pase, rechazo o dribbling. Y yo no quiero eso todavía. Yo quiero es que el jugador baje su ritmo, su velocidad, y yo lo voy a invitar a un lado y a otro, y otro que con mi posición del cuerpo se lo voy a quitar. Eso se llama, y fue uno de las cosas que Carlos nos enseñó, de lo que se está manejando ahora en Europa, en los equipos en España, los técnicos en España, que se llama hacer acoso. Nosotros anteriormente le hemos colocado nombre de hacer una sombra, bueno, para soñar, pero yo le agregaría que a esto hay que ponerle un pie adelante y otro atrás, y que ese balón esté pasando por todo el centro de nuestro cuerpo. Si nosotros ponemos un pie adelante y otro atrás, y es el balón el que nos da la referencia, ese balón debe estar pasando por toda la parte central nuestra a la distancia que yo le estoy diciendo, si lo quiero hacer retardar inicialmente. Y esto es la clave para saber que estamos bien. Bajo el centro de gravedad, entre más me acerco al balón, más bajo debe estar el centro de gravedad. Al estar más bajo el centro de gravedad, el ángulo de desplazamiento de los pies, que deben estar casi en punta de pies, nos da facilidad de desplazamiento muy rápido en un espacio corto. Hay más rapidez. Entonces bajamos el centro de gravedad, abrimos los brazos y estamos con una mirada muy fija al balón, porque el balón es el que me da a mí todo, no la cintura del contrario, ni los movimientos del pie del contrario, es el balón. Y sobre el balón es que yo me voy a fijar. Entonces está el ángulo de desplazamiento y el ángulo, vamos a ponerle otro al hambre cuando paramos, el ángulo de incidencia, también lo manejan por ahí en el baloncesto, que es pararme bien correctamente, o sea, marcarle la posición. Vamos a hacer ese desplazamiento a un jugador que se encuentre en cualquier parte del campo con el balón, y me corresponde, le corresponde al jugador defensor ir hacia él. Miramos el desplazamiento. Vamos a pedir el favor a Carlos, que sabe que lo entiende perfectamente, cómo es el desplazamiento y luego cómo marcar el ángulo. Marcar el ángulo hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Yo personalmente no recomiendo que nos paremos frente al jugador con balón, con los pies a la anchura de los hombros, que muchas veces hay técnicos, y yo he visto que lo explican así o lo quieren así. Es respetable y es válido seguramente para ellos, de acuerdo a su modelo y su método. Yo no, yo lo he estudiado, lo he trabajado hace mucho rato, lo he aprendido también de otros técnicos que han trabajado sobre esto, y yo me he inclinado a todos mis equipos dentro de mi modelo, y mi método está esa posición. Entonces vamos a ver ahí lo que Carlos nos va a mostrar, el desplazamiento, el jugador que tiene y posee el balón, en este caso, ¿dónde está? Vamos a ver, perdone.
Profe, enciende el micrófono, por favor. Perdone, el desplazamiento, vamos a ver que el número 5 es el jugador defensor. Sí, ahí está ya. El jugador número 5 es el jugador defensor y el jugador número 8 es el poseedor del balón. Él quiebra la línea. Vamos a hablar del término, en término futbolístico, quebrar línea hacia adelante, porque la puedo quebrar hacia atrás, quiebra línea hacia adelante, y en el momento en que arranca, ya él debe de haber elegido a dónde lo va a invitar, hacia el lado derecho del jugador con balón o hacia el lado izquierdo. Eso ya lo puede determinar con el técnico, lo puede determinar. Después yo le podré explicar lo que a mí me gusta, lo que yo haría. Voy a ese jugador y voy a marcar posición, o sea, voy a marcar posiciones, pararme frente al hombre con balón, bajo el centro de gravedad, abro los brazos y estoy muy preparado para retroceder, porque si él quiere arrancar a tratar de eliminarme, yo puedo por lo menos igualarlo. Entonces está el ángulo de desplazamiento del 5 hacia el 8. Entonces podemos ubicar ese 5 que quede más cerca al balón y lo vamos a invitar a cualquiera de los dos lados. Carlos ahí puede elegir cualquiera. Profesor, para que todas las personas entiendan, la B que yo estoy haciendo con el rayado en la pizarra significa que el del lado derecho es la pierna derecha y la otra sería la pierna izquierda. O sea, para no hacer el dibujo completo, es como si este fuera el muñequito, ¿no? Como si este fuera el jugador, ¿ya? Entonces, para que todos entiendan, quiere decir que está perfilado, orientándolo para que el 8 únicamente tenga una vía, un camino que es hacia el lado derecho del atacante, o sea, el lado izquierdo del defensa. Entonces nos quedamos únicamente con esa B y esa sería la manera de realizar la perfilación. Bueno, entonces, para avanzar rápidamente, ese jugador yo le marco la posición, o sea, lo retardo, él tiene que bajar la velocidad y él está tratando de acercárseme y seguramente que va a encontrar que hacia el lado izquierdo de él no tiene muchas posibilidades de poderme eliminar o tomar ese rumbo porque voy a tener yo ventaja como defensa. Él tomaría el lado derecho de él y hace conducción. Él no va a entregar el balón a nadie, ni hace dribbling, ni hace pase, ni rechazo, sino que hace una conducción, puede ser horizontal o puede ser en diagonal hacia adelante. Entonces, ¿qué recomendamos? Que si eso ocurre y yo no me puedo como defensa poseer el balón, yo debo de abrir mi brazo derecho y de pronto semiabrazarlo por detrás sin agarrarlo, sin sujetarlo, porque eso sería una falta. O sea, lo voy y me voy a acercar todo lo que más pueda hacia él y voy a obligarlo a que él siga esa dirección para que mi equipo por esa zona, por ese lado, ya se dan cuenta y por ahí toman las precauciones que deben tomar mis compañeros sobre los puntos de apoyo que tiene ese jugador, los puntos de apoyo que él tiene para descargar, para entregar, para rechazar. Entonces ya todos deben tenerlo totalmente definido. Entonces hace la conducción y yo lo llevo, o sea, lo arreo, decimos nosotros, lo voy a arrear hacia ese lado y lo llevo ahí presionado. De pronto no le ataco el balón, pero sí lo voy a obligar a que él siga hasta que él suelte el balón, hasta que él descargue el balón, hasta que él se apoye en un compañero. Cuando él se apoya en un compañero o hace un rechazo, hay dos posibilidades que yo puedo tener como defensa.
Una, que cuando él entrega, yo suelto la marca y vengo a hacer una línea o una cobertura. Vamos adelante, vamos a ver lo que es cobertura. O sea, es pararme en diagonal o escalonadamente sobre el compañero más cercano y sobre todo este que a lo mejor va a ir hacia el hombre del balón, y, o sea, un escalonamiento, y eso es lo que llamamos nosotros cobertura. Exacto, esa, perfecto, perfecto, Carlos, perfecto. Ahí lo llevo y entonces hay una que él descarga y yo con el número 5 inmediatamente suelta la marca y viene a tomar una posición defensiva, a llenar una zona, bien sea en línea o bien sea en cobertura. O otra, él entrega el 8 y yo sigo con la marca de él y me pongo y me ubico en una posición que nosotros llamamos posición de anticipación, o sea, que el jugador número 5 debe quedar más cerca al balón que el atacante, o sea, sobre ese 8. Espero que me estén entendiendo. Si llevan la secuencia bien, dos cosas puede hacer el número 5. El 8 entrega y suelto marca y lleno un espacio y sigo de pronto en vigilancia de ese 8, pero a una distancia que me dé la posibilidad de que si vuelven otra vez a entregarle, yo sea la persona que vuelva otra vez a ir donde él, bien sea a presionarlo, o sea, a atacarle el balón o a marcarle la posición. Si le marco la posición, podemos decir que estamos haciendo una retardación, porque lo obligamos a que él baje el ritmo, haga una pequeña pausa y eso, todas esas pausas nos pueden servir para que nuestro equipo pueda recuperar posiciones perdidas y tomar las marcas que sean del caso, las que estén sobre todo cerca. O entrega el balón el 8 y yo sigo con la marcación hombre a hombre, pero debo tener la precaución de que yo quede más cerca al balón que ese atacante. O sea que hago como una marcación hombre a hombre. Nosotros le llamamos tomar la posición de anticipación. Son sinónimos que puedo yo emplear ahí. Entonces, para que quede totalmente claro lo que se puede hacer. Entonces, mire usted que estamos hablando de esa concentración que necesita el jugador que le corresponde al hombre del balón y que me toca a mí responder por él. O hago una retardación o hago una presión. Entonces estoy explicando las dos cosas. Si hago la retardación, salgo, marco un ángulo, estoy preparado a no dejarme driblar, superar totalmente, o si se hace conducción, yo lo presiono hacia ese lado donde lo he invitado y lo llevo ahí. Y tengo la precaución que si cuando él descargue, o bien recupero una posición atrás, o me quedo con él marcándolo hombre a hombre. ¿Cuándo yo recomiendo que me quede hombre a hombre? Cuando la distancia entre ese jugador número 8 y el que recibió el balón es muy cercana, 2, 3, 4, 5 metros, yo digo que no hay necesidad de entregar y soltar la marca e irme a hacer línea o cobertura. Pero si la distancia entre el que entrega y el que recibe es muy amplia, ya 15, 20 metros, es necesario que yo no me quede con él porque voy a de pronto a facilitar una brecha muy grande entre el 8 y el que recibió y me pueden estar filtrando balón fácilmente por en medio de dos y entonces nos pueden estar rompiendo una línea y eso es lo que trata de hacer un equipo que también esté trabajando sobre conceptos para romper esa clase de trabajos que estamos haciendo. Entonces, que quede muy claro, ángulo de desplazamiento y ángulo de incidencia al pararme o ir a presionar. Vamos de presión, vamos directo, puedo yo ir directamente de presión, o sea, salgo y voy a buscar la manera de atacarle el balón.
yo no debo salir a la velocidad de pronto que trae el jugador con balón. Si trae mucha velocidad y yo también a mucha velocidad, sé que el que va de frente tiene mucha ventaja. Entonces tengo que llegar, marcar una buena distancia bajo el centro de gravedad y agrandar y luego ir a atacarle el balón, hacer una pequeña pausa a esa situación. Y eso lo debe interpretar muy bien mis compañeros. Por eso el título del tema dice que se requiere de mucha concentración a la hora de la presión, concentración de todos. Entonces, está ese ángulo de desplazamiento. Yo creo que les quede totalmente claro. Vamos a evitar al máximo que ese jugador, cuando haga el desplazamiento con balón, pare y gire hacia el lado contrario. Si lo hace y tiene mucha maestría, pues tenemos que buscar que no lo haga tan rápidamente, porque no puede sorprender y puede aprovechar que en el lado contrario hay jugadores que pueden estar soltando las marcas y dejando hombres aparentemente libres, o sea, jugadores que están en vigilancia. Lo que más interesa es que ningún jugador atacante vaya a recibir el balón por detrás de un hombre que está marcando. Eso es lo que tenemos que evitar, o sea, que haya una eliminación total. Que haya una eliminación parcial, se puede dar. Parcial es aquel balón que de pronto ha llegado a una posición donde el jugador que está defendiendo puede llegar un poquito tarde, pero nunca que lo haya rebasado, que lo haya superado. Y para nosotros poder o presionar o retardar. Entonces, espero que este tema sobre ese ángulo de desplazamiento, ángulo de incidencia, presión y retardación les haya quedado claro. Ahora vamos a hablar de la situación que se puede estar presentando de dos jugadores contra dos jugadores. Yo quisiera que Carlos nos ubicara dos jugadores que uno de ellos posee el balón y el otro que está a un lado y que puede ser un jugador que en cualquier momento reciba el pase de su compañero. Y dos jugadores defensores que están sobre los carriles de estos dos señores para nosotros hacer unos movimientos ahí que puedan servirnos para ir haciendo un ordenamiento. Entonces, 2 contra 2, no más. Ya prácticamente les expliqué casi un 1 contra 1, cómo es el desplazamiento, a dónde lo voy a llevar, todo esto. Entonces sería un 2 contra 2. Ahí ya está el 2 versus 2. Me gusta que lo hiciera. Bueno, sí, ya, que no lo estaba viendo. Eso, en dirección siempre. A mí me gusta siempre en dirección a los arcos, como en los partidos, no de pronto. Ahí está el 2 contra 2. Entonces vemos que los rojos poseen el balón. Uno de los rojos posee el balón. Entonces, el número 5 va a ir a marcar posición. Cuando yo digo que marcar posición, no le voy a atacar el balón. Le voy a salir a ese hombre del balón. Entonces, mire lo que yo digo, le digo a los alumnos, a los jugadores, pongan atención. El 5, cuando se desplaza al número 8, no debe ir ni muy rápido ni muy lento. Muy rápido, que lo voy a prácticamente obligar a que él también rápidamente, de pronto se atreva a tratar de hacer cualquiera de las tres cosas que hemos hablado. Pase, o las 4, pase, conducción, dribbling o rechazo. Entonces, no, el 5 no va ni muy rápido ni muy lento. Entonces, él va a marcar una posición, el 5, imaginémonos que marcó la posición donde lo va a invitar al 8 hacia donde está el 10, pensando a lo mejor el 5, que como su compañero número 2 está en una buena posición, entonces ahí siempre vamos a encontrar un buen respaldo. Entonces yo le pido el favor al número 2
que nunca se ubique en esa línea del mismo carril del 10, el 2 al 10, no, que se ubique en una posición media. Exactamente. Esa posición media se ubica en la mitad, entonces debe orientarse, ese número 2 se debe orientar hacia el balón y perfilado hacia el 10. Ojo a lo siguiente, orientado hacia el hacia el balón que lo tiene el número 8, orientado. Para yo orientarme bien, o sea, lo estoy viendo y estoy orientado, la posición de los pies del número 2 debería ser que debe de estar con el pie izquierdo adelante, ligeramente adelante, y el pie derecho hacia atrás. O sea, estoy orientado, estoy mirando al número 8. Y perfilado hacia el número 10. Mire que no se me va a perder de vista el 10, porque la misma posición de mis pies me da la facilidad para girar un poco la cabeza y estoy viendo a qué distancia está el 10, si me está igualando o me quiere de pronto superar sin el balón, superar la línea. Entonces yo seguramente si veo que me va a superar, yo puedo recular, agrandar, retroceder un poco y voy a evitar eso. Y estoy cerrando el espacio entre el 2 y el 5 para evitar que el 8 con facilidad me pueda filtrar un balón por el medio de los dos. Exactamente. Entonces, yo ya les dije que el 5 no va ni muy rápido ni muy lento al hombre del balón y va a marcar la posición, o sea que baja el centro de gravedad, que todo lo que hablamos en el tema anterior. Y está preparado para retroceder porque este señor puede estar tratando de acercársele en una conducción a él para de pronto hacer un pase o hacer un dribbling o hacer un rechazo como sea. Y que si él sigue con el balón y yo me lo dejo acercar, pues lo voy a presionar. Muy bien. Ahora, cuando ese número 8 llega a descargar a un jugador, a un compañero de él, en este caso, digamos, imaginémonos que sea el 10, que él le entrega el balón al 10, entonces se va a presentar algo. Esto lo estoy diciendo para que los jugadores que están viéndome esta explicación entiendan y los profesores también, para la enseñanza de eso y para los jugadores para que ya se den cuenta qué deben hacer y se le adelanten al profesor o le interpreten bien al profesor. Entonces, el 8 descarga sobre el 10. Cuando se sucede esto, ¿qué ocurre? El 2 cumple la función que hemos hablado, no va ni muy rápido ni muy lento. Pero resulta, y lo ideal sería que alcanzara a manejar ese ángulo donde pasa la línea del balón y lo va a orientar otra vez hacia el número 8. Hay casos donde no se puede, porque no nos da para llegar a hacer ese movimiento, pero si el balón no es tan rápido, yo alcanzo a llegar y marcar esa posición. Si no lo alcanzo a hacer, ese 2 puede llegar e invitarlo hacia la línea lateral más cercana. Y ya entendemos que el 5 se puede alejar más del 8. Entonces, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Yo les dije que el hombre del balón va ni muy rápido ni muy lento. Y resulta que eso lo va a hacer el 2, lo mismo que hizo el 5. Pero cuando el 5 fue y ese 8 descargó, es todo lo contrario. Ese 5 debe ir lo más rápido posible a la posición del 2 para hacer lo que se llama la cobertura, que es el escalonamiento, que es ubicarme a una buena distancia sobre el compañero más cercano, en este caso el número 2. Entonces, ese jugador que se desplaza para ir a marcar esa posición de cobertura debe hacerlo lo más rápido posible para evitar que ese jugador de pronto hasta de primera me pueda inmediatamente
nos pueda eliminar a 2 con un pase y sea cerrar el ángulo de pase ahí, exactamente. Yo puedo quedar en línea, o como les decía también antes en el primer tema, que yo podía renunciar a esa cobertura y me puedo quedar con el 8. Si la distancia entre el 8 y el 10 es muy cercana, hasta cabría que yo me pueda quedar con el 8, pero con una posición de anticipación. Ahí evito que vuelva otra, desconecto al 10 con el 8. Que el 10 juegue, haga otra cosa, pero nunca más vuelva a utilizar al 8. Esa explicación yo la tuve y les voy a contar una anécdota. Cuando jugué una vez con el Junior en Barranquilla, yo dirigía al Atlético Huila. Me acuerdo mucho a Cisclo Córdoba, los que son ya de años saben que fue uno de los máximos goleadores que ha tenido el fútbol colombiano, al Menedito Mendoza, al profesor, al teacher Berrío, a Chepe Torres no lo tenía, Eumelio Palacio, bueno, y resulta que en el rival tenía al pibe Valderrama, y entonces me salió casi perfecto la explicación que yo daba sobre el pibe. Y cuando vayan donde el pibe, no vayan ni muy rápido ni muy lento, no se vayan a dejar superar. Él no dribla, él no es de eliminar al jugador, él lo que hace es tratar de hacer un pase, largo, corto, como sea, pero él tiene una velocidad mental. Entonces, cuando entre al campo nuestro, el jugador que vaya donde él tocó y ya desconéctelo, o sea, que el equipo no vuelva a tener ángulo o línea de pase con él. Y entonces el pibe casi nunca entregaba y pasaba al ataque, sino que él entrega y hace un recorrido adelante, o se queda ahí parado, o antes se ubica atrás para recibir, y de ahí puede estar filtrando balones. Pues eso nos fue dando resultados que llegó Carlos pibe a desesperarse tanto que ya en el campo nuestro él no tenía fórmula de seguir aportándole a su equipo, porque difícilmente lo podían volver otra vez a utilizar, y el equipo casi siempre, si él entregaba, el que recibía le entregaba a otro, y ese otro volvió otra vez y le entregaba al pie, porque eso era casi una obligación. Y eso nos sirvió, perdone, para quitarle bastante poder ofensivo. Estaba Valenciano, quedó campeón ese año, creo que lo manejó el Pizzi Restrepo, ese Junior de esa ocasión, y nosotros terminamos ganándole 3-2, un partido hermosísimo que nos recibieron con bombos y platillos en Neiva, como si nos hubiéramos ganado el título por ese partido tan hermoso que hizo el equipo de haber superado a un rival de tantos quilates. Bueno, pero era con esos conceptos, y no solamente con el pibe, con muchos también se aplicaba, pero más en este caso, la estrategia mía fue que al pibe ya no le demos más posibilidad de que el equipo vuelva a jugar cuando él entre al campo nuestro, cuando empezaba a bajar al campo de ellos, a recibir sea casi a los centrales y a los volantes de primera línea. No, allá déjelo que haga todo lo que quiera, pero cuando entra a nuestro campo, que ahí es donde puede filtrar balones muy, muy, muy claros a jugadores que se le movían con facilidad, vamos a desconectar, y fuera de eso, las coberturas. Entonces, ahí tenemos esa situación. Fíjense que el 2 si lo invita hacia la línea, pues ya que hace el 5 referenciando al 8, no, yo voy entrando y ya si el 2 va a evitar que el 10 con facilidad pueda renunciar a irse hacia la línea lateral y quiera volver otra vez a orientarse hacia el lado contrario, pues lo importante es que lo haga demorado para que alcancemos nosotros a bascular, hacer un desplazamiento lateral de mi equipo en caso de que pueda hacer un pase muy largo, y eso se pueda, o sea, que haya tiempo de nosotros llegar y no dejarnos superar. Entonces mire que ahí está el 2 contra 2. Ahora vamos a hacer esta figura, 2 contra 2, pero resulta que el número 10 o el número 8, el jugador que le llegó en defensa lo va a invitar hacia afuera, no hacia donde está su compañero, y ese lo va a eliminar, o sea que le hizo un dribbling y lo eliminó, que se puede llegar a dar.
fácilmente, un jugador de pronto muy rápido, muy veloz, así lo invite uno hacia esa zona, puede de pronto eliminarlo. Y ahí es donde nosotros vamos a evitar tener que utilizar una falta agresiva, una falta que me dé tarjeta amarilla o roja, no interesa. Si eso ocurrió, para que se vea un escalonamiento que se puede dar ahí, y ahí se puede presentar una permuta o un relevo. Entonces le pido el favor a Carlos que ese 2 contra 2 y ese jugador, bueno, ahí nos va a mostrar Carlos que el 10, el 2 lo invita hacia afuera, hacia donde no está el 5, y elimina al 2. Lo va a eliminar. ¿Cómo lo eliminó? Le hizo un dribbling, le hizo una finta y lo sacó, lo superó exactamente. Entonces ahí es donde el jugador más cercano, que posiblemente es el 5, que estaba en una posición de cobertura, estaba muy cerca y más que el 2 lo estaba invitando hacia al lado contrario, con más razón ese 5 se puede acercar más al 2, lo supera. Ahí aparece el jugador número 5 y aparece teniendo en cuenta dos cosas. Una, que puede, lo primero, pasar la línea del balón. Segundo, que puede llegar y presionarlo de tal manera que o lo quiere arrear más hacia la línea lateral, alejarlo de la parte central, que es donde más posibilidad puede llegar a tener para utilizar el arco nuestro como pase o como un remate. Entonces, y ahí el 2, si alcanza, puede llegar a la posición del 5, o sea, se presenta una permuta. Y permuta es cuando un jugador que ha sido eliminado o que un compañero llegó a colaborar en esa zona de él va y colabora con la posición del compañero que lo ayudó. O sea, cambian de posición. Se puede llegar a dar. Hay casos donde no se puede dar por la distancia y eso lo llamamos nosotros un relevo. Entonces, en este caso, 5 va a donde 10 y lo va a arrear hacia la línea lateral, lo va a invitar a que si quiere hacer pase, drible, lo que sea, lo haga siempre hacia esta zona más cerca, hacia la zona de la línea lateral más cercana. Entonces, este ejercicio lo podemos estar haciendo en el campo donde dos jugadores con balón, uno con balón y el otro esté haciendo pase y en cualquier momento lo superó, se deja superar y el otro pasa y hace la permuta y el otro hace la cobertura y así constantemente para que se acostumbren. Nunca, yo recomiendo que nunca, cuando hacemos estos movimientos, ningún jugador defensor puede estarle dando la espalda al balón. En ningún momento de los ejercicios que yo hago hacer para fabricar movimientos tácticos, para manejar todos estos proyectos, hay una jugada donde yo tenga que darle la espalda al balón. Evitamos al máximo, siempre porque el balón es el que nos da a nosotros todo. Entonces, este mismo ejercicio lo puedo hacer 3 contra 2 o hagámoslo 3 contra 3. 3 jugadores rojos con el balón, ojalá por acá cerca del campo, más atrás al campo de ellos, 3 y 3 defensores. Si podemos aprovechar, si hay alguna pregunta para aclararles algo, abramos micrófono, le pedimos el favor a Carlos que nos abra micrófono y si hay alguna duda, si hay alguna pregunta para aclarar algo, aprovechemos este momento para hacerla y yo trato de respondérsela. ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes para el profesor Álvaro? Si hay alguna pregunta, háganla de una vez. Sobre el ángulo de desplazamiento o el ángulo de incidencia o la marcada de posición o la presión, que otro término he utilizado, la marcada de posición, sobre relevo, sobre permuta
o de ir muy rápido y otro va muy lento, uno que debe llegar rápido a la cobertura o a la línea, y el otro que llega muy lento. Mire, esos términos todos los he utilizado y tienen una respuesta que debe ser clara para todos ustedes, para que la utilicen, los que son profesores la utilicen cuando estén enseñando, y para los alumnos, para que entiendan de qué se trata y lo puedan hacer ustedes también sin necesidad del profesor. Y si el profesor les va a explicar, ya ustedes estén adelantados para hacer esos movimientos. Yo voy a hacer aquí este ejercicio. Sí, dígame, hijo, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, habla ¿Quién está en línea? con el profe Nelson Alba. Pacheco, profe. Pacheco. Ah, bueno, Pacheco, cuénteme, ¿hay alguna duda? Pues una dudita, sí, quiero, el trabajo que usted hizo, que era 2 contra 2, cuando iba a hacer el relevo de eso, usted hizo una pregunta o nombró la concentración. Tiene que estar concentrado. Los jugadores tienen que estar concentrados. Entonces mi pregunta es, ¿la concentración se trabaja, sí o no? Sí, la concentración requiere de estar siempre atento a la aplicación de todo lo que se pueda llegar a presentar. Y uno puede darse cuenta cuando el jugador verdaderamente está muy, muy presto a resolver cualquier situación. O sea, ese jugador que se adelanta de pronto a muchas situaciones. Es porque el grado de concentración es muy bueno y el grado también de entendimiento, porque yo puedo estar concentrado, pero no puedo tener la respuesta clara. Por eso es tan importante lo cognitivo. Esto que Carlos maneja bastante bien, y también mi persona, insistimos mucho en recibir información, reciclarla muy bien, que nos quede bien en la corteza cerebral, que la tengamos ahí muy bien almacenada y que inconscientemente la lleguemos a sacar sin necesidad de estar pensando tanto, sino que ya lo hagamos por acto reflejo, porque ya está establecido dentro de nuestra mente, de nuestro almacenamiento que tenemos ahí de conocimiento. De muchas cosas que hacemos en la vida lo hacemos así, sin necesidad de pensar, y lo hacemos bien, manejando un carro, caminando, amarrándonos los zapatos, todo lo que es. Y eso es lo que nosotros buscamos también en el fútbol, que se haga sin necesidad de estar pensando, pero primero tenemos que llenarnos de conocimiento. O sea, la concentración se debe trabajar primero con buen conocimiento y mucha claridad, para que después la podamos sacar de acuerdo a la situación que se presente en una velocidad de movimiento, una velocidad mental rápida y con seguridad. Hay jugadores que de pronto hacen las cosas hasta bien, pero muy lentamente, no le hicieron con la rapidez que queremos, porque posiblemente todavía le falta la repetición, o sea, lo kinestésico, que le llamamos nosotros, hacer ese movimientos kinestésicos, o sea, de repeticiones, para que se establezca y se pueda hacer con mucha seguridad a una muy buena velocidad, la velocidad que requiere lo que nosotros podamos llegar a hacer. Profe, bueno, Pacheco, sí, espero que quede claro. Sí, profe, y una para el profe Echeverry, que va muy, muy parecida. Profe Echeverry, que la maneja bien. Bien. Profe, quiero que usted vea un pequeño ejemplo de la concentración. ¿Cómo trabajar la concentración? Un ejemplo de cómo trabajar la concentración para un niño que entra a la competencia de 13 años. Que un trabajito que usted diga, no sé, ¿cuál sería, profe? Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Pacheco. A ver, hay unos trabajos que se llaman rondas de pases. Rondas de pases. Entonces, ¿qué ocurre? En esa ronda de pase hay una dificultad, o sea, una tarea que ellos deben cumplir y tiene un grado de dificultad. Supongamos una trenza. Una trenza, la voy a explicar acá en la gráfica. Acá mismo está. ¿Qué significa? Que este jugador 5 le va a hacer un pase al 4, el 5 pasa por la espalda, el 4 le toca al 2 y el 4 pasa por la espalda. En ese ejercicio tan sencillo que se llama la trenza, ellos requieren un grado máximo de atención, porque si no están muy atentos,
¿qué ocurre? Que el ejercicio no les va a salir bien. Entonces, esa atención que ellos generan para ese ejercicio se llama también concentración. Ahora, todos los mecanismos que ocurran en la estructura mental tienen que ver con el aspecto cognitivo, lo que es memorizar, lo que es recordar, lo que es estar atentos, lo que es concentrarnos, todo hace parte del tema cognitivo. Pueden haber muchos más ejercicios para concentrarse, pero ojo con esto, la concentración requiere la voluntad total de la persona que la está ejecutando. O sea, yo al jugador no le puedo entregar 2 libras de concentración, ni le puedo entregar 1 gramo de concentración. No, yo a él lo que le pido es que esté muy atento a la información que se le está suministrando para que él la ejecute de la mejor manera. Y ahí es donde aparece la pedagogía, el método, la didáctica del instructor, del profesor, del educador, para entregarle los pasos de manera ordenada y secuencial, y él en su ejecución lo pueda llevar a esa buena ejecutoria. O sea que la concentración parte primero de una muy buena secuencia pedagógica por parte del instructor, y que el alumno también sea un receptor, porque tenemos que contar obviamente con el alumno, con el que está aprendiendo, porque si el que está aprendiendo no nos presta la suficiente atención, pueden ocurrir dos cosas. Una, que él no quiera recibir la información, o dos, que quien esté entregando la información no la esté entregando de la mejor manera. Ahí es lo que yo puedo aportar al tema, una clase que está adelantando el profesor Álvaro de Jesús Gómez en la noche de hoy. Bueno, profe, tomo gracias, porque pues yo que vi ahorita el partido América Nacional y un jugador entró 30 segundos, se hizo falta y gol del América. Entonces, está interesado por esa palabra que dijo el profe Álvaro de Jesús Gómez, que es estar concentrado. Gracias, profe, le agradezco y quedó claro. Correcto, Pacheco, muchas gracias por participar. Bueno, lo último que voy a entregarles es ese 3 contra 3, y vamos a hacer este ejercicio que lo podemos hacer en el entrenamiento, que es agrandar, o sea, retroceder, recular, en agrande, en cobertura o en línea, y hacemos el ejercicio para estar tratando de aplicar estos movimientos que son importantes para en cualquier momento dado aparecer la presión y tomar algunas medidas. Entonces, el 9 va a tener el balón, cualquiera puede arrancar, en este caso el 9 posee el balón, cada jugador o azul está ubicado en la posición correcta. La posición correcta con respecto al 9 sería que el 5 le llegó a una buena distancia, ni muy cerca ni muy lejos al hombre del balón, y le marcó un ángulo, bien sea lo invita hacia el lado derecho del poseedor del balón o hacia el lado izquierdo. En este caso, vamos a ver, Carlos, cualquiera de las dos posiciones de ángulo podemos utilizar. Un momento, profe, que estoy acá. Sí, no se preocupe. Entonces, en este caso, el 5 va a ser una aproximación o entrada, y se va a orientar en ese sentido. Exacto, o sea, teniendo en cuenta que el balón pase por la zona media del cuerpo, bajo el centro de gravedad, y lo va a invitar hacia el lado izquierdo del número 9, o sea, hacia el brazo izquierdo, la mano izquierda. Entonces, ¿cuál es la posición correcta del número 4? Profe, hacia la derecha del número 9. Hacia la derecha del número 9. Ah, bueno, hacia la derecha del número 9. Entonces, el número 2 inicialmente debería estar en una posición de cobertura sobre el número 5. Correcto. Y el número 4, al ver que ese ángulo que le está ofreciendo, le está entregando el número 5, es hacia el lado derecho del 9, entonces ahí es donde uno le dice al 4, si entre más debe entrar, o sea que la vigilancia me pueda alejar más de ese 10, porque si este señor 5 cumple con lo que hemos trabajado de invitarlo hacia esa zona, y luego si él sigue en conducción, lo voy a presionar, pero lo voy a arrear, lo voy a invitar hacia esa línea, pues seguramente que el 10 va quedando
sin posibilidad clara en ese momento de recibir el pase, y yo puedo entrar más hasta una paralela, puedo estarme ubicando casi en una paralela sobre el 5. Hagámoslo, el 4 ubiquémoslo casi en la línea del 5, como por... Ahí está, profe. Ubiquemos al 4 en paralelo al 5. Ahí está en paralelo ya. No, por detrás del 5, o sea, por detrás del 5, pero bien paralelo, o sea, ahí donde está la flecha. Exacto, ahí. Imaginémonos que ahí. ¿Cómo sería la posición del 4? En caso de que llegase ahí, podía dar. Si el 5 cumple con ir y presionarlo un poco, o sea, obligarlo a jugar a su brazo derecho del número 9 y lo voy a ajustar, el 4 podría estar ahí, pero el 4 estaría con una posición que el pie izquierdo del 4 ligeramente hacia adelante y el pie derecho ligeramente hacia atrás, y estoy cumpliendo con él. Estoy hasta cerrando un poco más cualquier posibilidad. Y en caso de que el 9 llegue y pare y vaya a girar para jugar con el 10, ya me da la posibilidad de que yo juego con la intención. Veo que ese jugador puede de pronto girar y jugar con el 10. En el momento en que gira, yo ya puedo estarme desplazando hacia otra vez mi carril para llegarle, que lo único que yo pido es que no me vayan a eliminar totalmente, o sea, que ese pase no vayan a hacerlo a la espalda del 4. Bueno, entonces ahí el 2 está correcto, está orientado al balón y perfilado hacia el número 8. Y si ese 9 juega con el 8, el 5 entraría a hacerle cobertura. ¿Ahí está bien, profe, o falta algún movimiento? Sí, señor. No, ahí está bien. Y yo le pediría que el 4, o sea, doble cobertura no recomiendo. Ahí sería el 4, quedaría en línea sobre el 5. Siempre recomiendo eso. Hay casos, hay técnicos que les gusta en cierta zona hacer doble cobertura. Yo no creo que sea tan, para mí veo que no sea tan necesario. Y siempre con el pie izquierdo ligeramente adelante, el pie derecho, y estoy hasta con dos posiciones, que si el 9 llega a recibir, seguramente que voy a llevarlo a tratar de que juegue hacia el lado del 8 y no hacia el lado del 10. Mire que toda esta, bueno, entonces yo lo que quiero es que ese ejercicio lo hagamos en movimiento, o sea, que el 8 vaya avanzando, haciendo conducción, el 2 no le va a quitar el balón, va agrandando a la velocidad del hombre del 8, y el 5 también va agrandando a la velocidad del 8, y el 4 va agrandando a la velocidad del 8. Si todos agrandamos a la velocidad del que tiene el balón, seguro que no vamos a perder nuestra posición. Y entonces el 8 en cualquier momento juega con el 9, le aparece el 5, entra en cobertura el que corresponda, el 2 o el 4, y así hasta ir hasta el otro arco y luego viceversa, y entonces estamos haciendo a grande en cobertura, a grande en línea, y jugamos con eso. Después ya los podemos invitar a que un jugador vaya y presione a ese jugador, y entonces se puedan presentar las permutas o el relevo que se pueda llegar a dar ahí, y eso es un buen ejercicio para acostumbrarlos a ellos a que en velocidad respondan a situaciones cuando ha sido eliminado el jugador que ha ido sobre el hombre del balón por una presión, o porque el jugador que tenía el balón antes de que le llegara hace un pase y se presentan los movimientos, pero siempre nosotros manejamos los carriles, los cuadrantes, estamos bien ubicados, bien sea en cobertura o bien sea en línea. Le doy el significado de cobertura para los que no lo sepan. El significado es una posición que adopta un jugador escalonado o en diagonal con respecto al compañero más cercano. Vuelvo y repito, una posición en profundidad o escalonado que adopta un jugador con respecto al compañero más cercano. Y ahí puedo estar perfilado orientado al balón y perfilado hacia el hombre que me corresponde en mi marca, si lo estoy dejando prácticamente atrás. Estar trabajando sobre eso siempre
para que haya un buen ordenamiento en el terreno de juego. Esto lo puedo hacer con 3, lo puedo hacer 4 contra 4, 3 contra 3, 2 contra 2, 3 contra 2, 3 atacantes con 2 defensas y toda la buena ubicación para que ellos puedan tener ese sentido de la ubicación en el campo y estén prestos para aplicar cobertura, relevo, permuta, presión, marcar posición, retardación. Miren, eso es lo que hoy, señores, les he entregado. Es un temita importante, de ahí una buena base para seguir construyendo cosas que se dan dentro del campo, dentro del juego, o sea, situaciones reales de juego. Todo esto es situación real de juego. Esto se presenta en los partidos, pero yo tengo que entrenarlo muy bien, 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3 y todo este jueguito hasta que todos tengamos bien manejados todos estos conceptos y podamos tener un equipo que en todas las partes del campo se esté aplicando, bien sea la retardación o la presión, la cobertura de pregunta, relevo y todo lo demás que tiene las acciones tácticas que después se convierten en un concepto, un elemento y un principio para la táctica que necesita el modelo de juego que necesita el técnico y su estilo de fútbol que quiera jugar. Señores, ese ha sido el tema de hoy. Espero que le haya servido, le haya dado alguna claridad y sobre eso, que ojalá sean innovadores y no se queden con esto, sino que le sigan sacando muchas variantes de acuerdo a la situación de juego. Profesor Álvaro, muchas gracias. Gonzalo Mejía, creo que está levantando la mano y va a participar. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes, buenas noches, perdón, profesor Carlos Echeverri. Mire, ahorita en la ponencia que estaba dando el profesor Álvaro de Jesús, está dando que los profesores no hacen la doble cobertura, muchos profesores sí hacen la doble cobertura. Pues ya que están dando esos ejemplos y me parecen tan de acorde, lo que pasa es que, o sea, a veces uno tiene que hacer la doble cobertura dependiendo del jugador. Nos encontramos con un jugador como es Leo Messi, pues yo tengo que indicarle a mis jugadores, jugador hay que hacerle la doble cobertura. ¿Por qué la doble? Porque muy fácilmente me va a quitar un jugador y yo luego me voy a encontrar con 3 jugadores apiñados en el mismo sitio, porque vamos a hacer la permuta, pero también vamos a hacer la cobertura sobre el sitio, y si los demás compañeros hemos trabajado únicamente a hacer la cobertura sobre la zona, pues cuando nos veamos conectados con un jugador como Messi, que nos va a driblar simplemente uno jugador y reventando eso, resulta que nos vamos a conseguir siempre en menos un jugador y una zona totalmente descubierta. Me gustaría, profe, que de pronto pudiera mostrarnos un trabajo de cómo podríamos revelar, hacer los relevos para que cuando se haga la doble cobertura, el jugador 3 pues nos puede llegar a un sitio de acorde para no tratar de dejar espacios tan grandes, ya que ahorita el fútbol se juega más es donde está el espacio, porque donde está el espacio pues está el tiempo, y ahí es donde se ejecutan las cosas. Entonces, esa es como mi pregunta para ustedes, que son los que están haciendo la ponencia, y se nos presenta muy frecuente. Hemos conseguido jugadores que tienen esa habilidad de poder driblar, de poder llevar una velocidad y un tiempo mucho más rápido que los jugadores que nosotros tenemos, pero si nosotros tenemos un trabajo así como ustedes lo están planificando, pues yo creo que se nos va a hacer un poquito más fácil arreglar esa situación. Les agradezco de antemano y excelente por lo que están haciendo, y les espero la colaboración sobre eso. Bueno, la pregunta, gracias Gonzalo, la pregunta y la explicación también que da el profesor, muy válida, y la necesidad de trabajar también la doble cobertura. Esta doble cobertura como estrategia, usted sabe que nosotros tenemos que manejar las estrategias, eso hace parte de la estrategia. Si vemos que hay un jugador encarador con mucha habilidad, velocidad y dribbling, y sabemos que con mucha facilidad saca su marca, pues y que seguramente hasta es capaz de sacar 2 y 3, nosotros tenemos que escalonarlo, y ese escalonamiento, pues con la doble cobertura va a quedar muy bien el ordenamiento para llegarle el que le va correspondiendo y poderlo bajar primero de bajarle la velocidad, que siga progresando hacia adelante, que nos pueda hacer pausa, que nos juegue
horizontalmente, porque lo que necesitamos es recuperar las posiciones que posiblemente hemos perdido por esa eliminación total que va haciendo ese jugador con esa habilidad. Caso Messi muchas veces lo vemos así. Entonces, esa doble cobertura se puede llegar a dar en este caso vemos acá el 2, 5 y 4. Vemos que el 5 le hace cobertura al 2 y el 4 le está haciendo no línea, sino cobertura al 5. O sea que estamos nosotros muy prestos a evitar que si el 9 llega a recibir el balón o el 8 elimina al 2 por fuera, hablemoslo por fuera, inmediatamente se puede presentar la permuta entre el 5 y el 2. 5 y 2. Y al presentarse esa permuta entre el 5 y el 2, hay un escalonamiento. En ese momento que el 4, estando en esa cobertura, doble cobertura, inmediatamente debe abandonar su posición y acercarse a la posición que quedó abandonada, esa posición del 2 que quedó seguramente eliminado. Posiblemente entonces podíamos llegar ahí para hacerle la cobertura al 5. En este caso se puede llegar a presentar esa situación, ese escalonamiento del 4 a esa posición donde está el 2. Es necesario hacerla cuando en algunos casos hacemos doblaje. Siempre que se haga doblaje, que es cuando un jugador hace hacer una pausa al jugador driblador y lo invita hacia un ángulo, aparece el jugador más cercano del defensor y suelta su marca, y el que estaba más cercano a ese que fue el doblador llega, o sea que obligatoriamente tiene que haber un escalonamiento y terminamos regalando 1 o 2 jugadores o 3 que están en el lado contrario, alejados al balón, y así se da el doblaje. Pero aquí en este caso, imaginémonos que el 9 recibió el balón y eludió al 2 por cualquiera de los dos lados. El 9, ¿me dices que el 9 qué? El 9 recibe. Eludió al 2. Y elude al 2. Elimina al 2 con dribbling. Entonces lo elimina. Ahí aparece el jugador. Si lo elimina por el lado izquierdo de él, debe aparecer en este caso el número 4 inmediatamente, haciéndole de la cobertura. Aparece ese jugador para llegar, bien sea a presionarlo o a retardarlo, y siempre llevándolo hacia una zona donde más nos conviene, bien sea la línea lateral más cercana o hacia el centro. En este caso, bueno, tenemos 3 jugadores para hacer la doble cobertura, pues tendríamos que colocar un jugador más para hacer la doble cobertura, pero es válido lo que dice el profesor. Si hay un jugador demasiado habilidoso, el escalonamiento lo podemos hacer con doble cobertura y siempre invitándolo a una zona, evitar al máximo que él vaya a tomar la decisión que él quiere, sino la que nosotros como defensa, nosotros imponemos. Es más fácil defender que construir. Nosotros, los defensas deben poner las condiciones en ese sentido, por lo menos decir hacia qué lado quiere, hacia qué lado quiere que se juegue, y si el jugador retrocede el balón, si el jugador juega hacia atrás, todo eso que hacen los jugadores de apoyarse en atrás, yo lo considero como ganancia. Yo lo considero, si estamos ordenados, como ganancia, porque le estamos quitando la velocidad ofensiva del rival, y nosotros nos da tiempo a nosotros estar organizando, cerrando espacio y estar preparados para de pronto de la retardación aparecer la presión, si es necesario, de una vez ejecutarla. Yo quiero hacer un aporte a ese tema de la doble cobertura, y tiene que ver con el espacio. Si el 8 posee el balón acá en la figura inicial, el 9 está acá, está bien, y miremos la doble cobertura. Está el 5, está el 2 y está el 4. Estamos ya en la mitad
del terreno de juego que le corresponde defender a los azules. Del campo. O sea, no van a creer que acá todavía, acá puede haber posición de fuera de juego, ¿no? Solamente la pizarra me está sirviendo como ejemplo. No van a decir, uy, pero es que ahí no hay fuera de juego. Entonces miremos, cuando hay doble cobertura, miremos todo este espacio que queda para habilitar a un jugador rival que hay, por ejemplo, en esta posición. En esta posición. Pero si hay sino una sola cobertura y este 4 está a esta altura, miremos que este espacio ya cambia. Ya este espacio cambia. No sería sino este, que voy a mostrar con la cuadrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que a más coberturas, mayor posibilidad de habilitar a jugadores que están al lado contrario, donde se les regala mayor espacio. Miremos, vuelvo a ubicar el jugador en la posición anterior. Acá estaría mayor espacio para accionar por parte del 11. Y en este espacio, pues tendría menos espacio y favorecería el fuera de juego. Bueno, y la otra situación para la cobertura aparece para cubrir los intervalos. ¿Qué es un intervalo? Es el espacio que hay entre dos jugadores, o un jugador y la línea lateral, o un jugador y la línea delantera. Ahí habría un intervalo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el 8 posee el balón, vemos este intervalo que hay creado entre el 2 y el 5, y voy a hacer una línea recta. Por ahí pasa el balón. Miren que por ahí pasa el balón. Pero si hay cobertura, con solo ubicar el balón, el jugador en cobertura, miramos que por la línea por donde pasa el balón, estaría muy bien ubicado el jugador número 2 e intersectaría ese balón. Hablando pues obviamente de un balón a baja altura, a ras de la gramilla, de la grama, del césped. Entonces, la cobertura tiene que ver para cubrir el movimiento de un jugador que está haciendo un desmarque de ruptura y anticiparnos a él, o también para ubicarnos con respecto al desplazamiento del balón que va a tener, en este caso en profundidad. Ahí pues como esos dos tips para aportarle al tema de las coberturas. Adelante, profesor Álvaro. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Espero que el profe haya quedado satisfecho, y si no podemos seguir profundizando ya en la próxima clase, ya de pronto con más jugadores, pero esto de la doble cobertura hace parte, profe, de la estrategia. De pronto en la charla técnica yo puedo, y el entrenamiento, preparar al equipo para que trabajemos doble cobertura por una razón, porque hay uno o dos jugadores que siempre que enfrentemos es bueno hacerle la doble cobertura para evitar, sobre todo en zonas de ataque, en zonas en campo nuestro, donde ellos pueden ser muy importantes y nos puedan estar eliminando jugadores con mucha facilidad. Bueno, decirles también que de eso se trata el entrenamiento táctico cognitivo, de en cada clase estar tocando un tema de mucho interés en la defensa, en el ataque, en cada una de las acciones tácticas, en los principios, en el modelo de juego, y poco a poco ir avanzando, y eso se convierte en un repertorio de juego que tanto el jugador como el entrenador puede utilizar de manera inconsciente cuando sea necesario. Muchos dirán, no, pero acá en la clase, ¿eso cuándo me ocurrirá? Pero cuando se le presente allá en el juego y el jugador resuelva porque tiene una información ya acumulada, sería el entrenamiento cognitivo que sale a flote, que sale desde el inconsciente y llega al consciente. Y un ejemplo muy sencillo es el que le colocábamos al profesor Álvaro Prieto la semana anterior. Todos sabemos que 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Ahí no hay ningún gasto de energía. 2 más 2, 4.
Es una operación básica. Pero si ya hacemos una operación de 7 por 4 dividido 3, ya tenemos que empezar a analizar, a ubicar números, a hacer una operación y ahí hay gasto de energía. Entonces, el entrenamiento cognitivo es para tratar de anticiparnos a ese gasto de energía, cosa que cuando vayamos a jugar y cuando veamos la realidad del juego, ya podamos resolver de mejor manera. Esto es muy importante entonces lo que es un entrenamiento cognitivo en pizarra y sobre todo porque sirve para análisis, discusión y se recrea a través de la pizarra. De todas maneras, profesor Álvaro, excelente la charla de hoy, muy clara, y como es tu ponencia, entonces mira si la continúas o ya cerramos la clase en la noche de hoy. Profe, el micrófono. Sí, sí, perdone, siendo pues muy aplicado y ordenado con el horario, creo que ya llevamos casi 1 hora y media, entonces yo creo que dejamos ahí y podemos continuar en otra clase, podemos reforzar este tema y seguir avanzando sobre... Jueves 7 de la noche. El próximo jueves 7 de la noche se puede seguir avanzando sobre este tema que tiene más para construir sobre la entrega de algunos conceptos y sobre todo todavía basado sobre la presión, ¿no? Ahí falta ya algunos elementos importantes que se pueden aplicar para seguir trabajando sobre presión y de pronto en algunas zonas que son apropiadas para ello y otras que hay que tener el cuidado de manejar más la retardación que la presión. Bueno, entonces de esta manera terminamos la clase por la noche de hoy, dándoles a ustedes ese saludo de buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo jueves 7 de la noche. Muchas gracias para todos, feliz noche.